Eso es lo más relevante, poder estar compartiendo con ustedes temas necesarios y poner sobre la mesa y recibir amigos que nos acompañan todas las semanas, como es el doctor Eduardo Yarse. Eduardo, ¿cómo estás? No, lo voy a acercar mucho para no raspearte. Bueno, sí, ¿qué tal? Perdón. Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien. Y muchas gracias por estar nuevamente acá, acompañándolos en la mañana de este martes. Oye, martes que salió el sol. Pero, más o menos. Sí, yo lo veo a lo lejos. Por lo menos no serán las luces de acá lo que viste. Puede ser. El sol iluminado. Bueno, pero pasó la lluvia. Hubo una lluvia bien valdiviana ayer, en la mañana. Oye, ¿sí? y hablando de Valdivia, saludos a Valdivia. Ah, sí, bueno, un saludo siempre a Valdivia, un clásico, 8.3 en Valdivia, UCB TV. Así es que acompañándolos desde acá, desde Santiago, pero siempre con el corazón en Valdivia. Oye, ese corazón en Valdivia que yo también aprovecho de saludar a tu mamá, a tu familia y a todo Valdivia, porque Valdivia, qué lindo es Valdivia. Sí, siempre sale dentro de las ciudades con mejor calidad de vida del país. Con Viña andan por ahí siempre, por infraestructura, universidades. Es muy lindo. Y por la cercanía de las cosas que te da un ambiente más de ciudad vivible y no una mega urbe que en verdad puede tener todo, pero las distancias son muy grandes. Y los colores, los olores, el verde. Y el olor a lluvia. Es que rica hablar a tierra mojada. Sí, claro. Oye, que bien nos hace y eso nos hace bien también para hacer deporte. Sí, claro. Cuando sentimos que hay una atmósfera como más propicia con airecito, con algo, nos llama a correr como fue la maratón de Santiago hace muy poquito. Oye, viste, más de 33.000 personas corrieron. Qué buena, y eso que el día estaba bien, bueno, rico para correr. No, estaba propicio, estaba propicio porque no mucho calor, tampoco llovió, si no las caídas son más probables, así es que no, estuvo muy bien. Sí. Ahora lo que uno quiere es que cuando haya una maratón o una carrera así la gente se prepare antes de. Y eso es un tema interesante. Y no llegar justo a correr vamos a decir, los 2 kilómetros o 3 kilómetros, pero ahí sin haber hecho nada antes. Sí, mira, bueno, el ejercicio como por sí solo es la mejor cosa que puedes hacer para mejorar tu calidad y sobre todo tu tiempo de vida útil y sano, o sea, como elemento aislado. Pero el ejercicio también requiere alguna preparación antes de. Nosotros en medicina de envejecimiento siempre lo recomendamos, pero siempre hay un pero. En toda historia hay un pero. Me había quedado calladita, pero sí, hay un pero. Siempre hay un pero. El pero es que ojalá tengas un chequeo médico antes. Pucha, es bien complejo eso de pronto porque es como sumarle algo más. Y voy a poner todos los abogados del diablo. ¿Sí? Es como muchas veces decimos que me dé ánimo para empezar a hacer ejercicio. Pero es que hay distintos niveles. Y además, que me vaya a hacer un chequeo, pucha, ¿cómo me oriento? ¿Cómo lo hago? No, pero hay distintos niveles. O sea, cuando yo siempre digo, salir de la inercia de estar estático, o sea, dejar de estar sentado y empezar a moverse. Paso 1. Para eso no requieres ningún chequeo. O sea, salir de eso y empezar a caminar 4.000 pasos al día, que son, como decíamos la vez anterior, 4 vueltas a la manzana, es muy poquito, es algo que se puede hacer, no requieres ninguna preparación previa. Pero si tienes, por ejemplo, hombre, 55, 60 años, ¿tú te acuerdas que en la época que eras estudiante en el colegio hacías mucho ejercicio, eras muy bueno para la pelota, hacías todos los goles? Oye, está aquí, quizás un recuerdo agrandado tuyo, quizás no eras tan bueno, pero ahora, en verdad, en el recuerdo eras muy bueno. Los recuerdos son bonitos, siempre el tiempo pasado. Lo bueno es que uno los puede seleccionar, Entonces empiezas a hacer eso, de verte al espejo y decir, mira, ya tengo cierta edad, aumenté de peso, estoy 15, 20 kilos arriba, no he hecho nada los últimos 30 años y voy a hacer un ejercicio intenso. Bueno, ahí sí, ahí yo creo que es fundamental para que lo que hace el chequeo cardiovascular no es otra cosa que exponerte al mismo riesgo que estás mientras haces el ejercicio, pero monitorizado. Es eso. O sea, un riesgo controlado. Claro, exactamente, porque vas a partir por lo más básico que es un electrocardiograma. Para los que no saben lo que es un electrocardiograma, uno coloca unas pequeñas ventosas en el tórax, se conectan a una máquina, uno está completamente acostado y durante 15 segundos se ve cómo funciona el corazón en reposo. Y va a aparecer una línea en un papel alargado con el trazado de qué está pasando con el corazón. El corazón, que está ubicado en el tórax, más hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho, sino que está de la mitad un poquito hacia la izquierda,
es un órgano que bombea la sangre para todo el cuerpo y este órgano tiene un marcapasos propio que lo estimula y hace que se contraiga la parte de arriba del corazón, que se llama aurícula, y la parte de abajo se llama ventrículos. Y por eso el ruido tiene dos ruidos cuando tú lo escuchas. Que es como pa, pa, es eso, pa, pa. Pa, pa. La contracción de las dos partes del corazón. Ese movimiento cardíaco tiene una traducción en esta cintita y marca, por ejemplo, si tienes una arritmia. Por ejemplo, si la arritmia sería un desritmo, de poder llamarlo exacto, así, un desorden en cómo se contrae el corazón. Y también puede marcar un infarto, que también se va a ver. Entonces, todas estas dos cosas... ¿Y el infarto qué es cuando se para? O sea, cuando no el cuando, infarto es cuando a alguna zona del corazón le dejó de llegar suficiente sangre. Ya. Entonces, esa zona se muere. Y si se muere, no se va a poder contraer. Y si no se contrae y es muy grande, entonces ya no funciona más el corazón. Eso es un infarto. La poca llegada o ausencia de llegada en algún momento de sangre a una zona del corazón. Entonces, se va a ver en el trazado, en esta hojita, que mucha gente la tiene. Y, que es como el típico que uno ve. Exacto, ese mismo. Y por ejemplo, cuando uno ve, lo normal sería eso. Y cuando hay, no sé, estoy tratando de imaginarme la figura. En verdad, hay una variedad de formas y hay libros y libros para aprender a interpretar bien un electrocardiograma. La forma normal tiene una oscilación hacia arriba, después baja, después una gran oscilación hacia arriba, y después una pequeña, y eso es un complejo o un latido. La verdad es que en la casa difícil que puedan ver el electrocardiograma y saber qué pasa. O sea, no es necesario, pero un poco pero para siempre entender. Siempre viene un informe y te dice ritmo sinusal, cuánto es la frecuencia cardíaca, y con eso tú ya vas a tener el electro para llevárselo a cualquier médico y decirle, doctor, ¿esto está normal o está anormal? Claro, ¿qué le sucede? Y es lo básico en reposo. Y eso siempre se toma en reposo porque se supone que cuando el ritmo cardíaco, cuando uno está en actividad física... Todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Y también cuando se está con una enfermedad, por ejemplo, o sea, lo que sea, o un resfrío, cuando está, ¿también cambia, también varía? ¿O no? Ahí va a variar la frecuencia. Cuando estás con una enfermedad como alguien resfriado, entonces el cuerpo está exigido a ir a matar a los bichos. Todos se ponen su casco SWAT, ahí agarran la metralleta, salen corriendo. A los que les gusta la guerra de las galaxias, se agarran los Trump, algo, no me acuerdo cómo se llama esos monitos blancos. No me acuerdo de las salen todo eso, que son los glóbulos blancos. Claro, también salen los glóbulos blancos, y van a atacar al invasor. Eso genera un estado de hiperdinamia, o sea, el corazón tiene que bombear más rápido porque está bajo ataque, ¿no? El cuerpo está siendo atacado. En la medida que uno le gana a los bichos, vuelve a estar sano. A la normalidad. Y si uno no le gana, puede tener consecuencias fatales. Claro. Oye, qué importante es ir entendiendo de a poquito cada uno de estos conceptos que los tenemos tan normalizados de escucharlo, pero que finalmente... Está todo integrado. Pocas veces los entendemos, así como tan didácticamente como tú lo explicabas, Eduardo. Oye, bueno, me preguntaban también por interno, ¿qué es un soplo? Bueno, esa es otra cosa. Hay soplos que son normales y hay soplos que son anormales. Y el soplo es una alteración cuando pasa la sangre de una cámara a otra dentro del corazón. El cierre de las válvulas no es tan normal, no es tan completo. Entonces se escucha no son un golpe, sino que después del primer latido o el segundo golpe de que uno escucha, se escucha... Y el corazón con el tiempo, con los años, cuando uno va creciendo, por no decir que nos vamos poniendo más viejos, cuando uno va creciendo, va cambiando su funcionamiento también, o sea, se va agotando, no tiene relación con la edad. Tiene relación con las enfermedades que tú vas adquiriendo. No por la edad, no es que envejezca. No tiene un desgaste por sí. No tiene un desgaste per se. Pero si tú tienes, por ejemplo, aquí no estamos saliendo, la maratón ya quedó abandonada. Es que ahora no vamos a correr. Ni fuimos directamente a cardiología, pero bueno. Mira, si uno tiene, por ejemplo, diabetes, la sangre va a llegar distinto al corazón porque los vasos sanguíneos que se llaman coronarias, que las coronarias son las arterias que le dan sangre al corazón y se llaman coronarias porque hacen la forma de una corona. Entonces pasa una coronaria por el lado de acá, pasa otra coronaria por el lado de acá,
y una por delante arriba. Entonces, esa forma, los anatomistas eran muy creativos en la época que empezaron a describir esto, y encontraron que esas arterias formaban una corona para el corazón, y le llamaron coronarias. Pero son muy finitas, tienen 4 milímetros, 3 milímetros, entonces si vas acumulando un daño por la diabetes, o por el colesterol, o por la hipertensión, cada vez le llega menos sangre, entonces el corazón no va a funcionar igual, porque si tú le estás mandando al 50%, vas a tener problemas a largo plazo. Entonces, no es que el corazón vaya a fallar per se, sino que cosas que tú haces o dejas de hacer, y por eso la medicina antienvejecimiento es fundamental para la poder... prevención. Sí, y para poder optimizar el funcionamiento de tu cuerpo, porque el cuerpo requiere algunos engranajes que muchas veces nosotros absorbemos mal, no tenemos, o la alimentación que nosotros estamos recibiendo es incompleta, o nuestros genes pertenecen a otra zona del mundo en la cual nosotros no tenemos esos alimentos, y por eso la medicina de envejecimiento te da eso, la posibilidad de tener todos los engranajes funcionando para que tú hagas el trabajo que tienes que hacer, porque la otra forma es con medicamentos. Es cuando uno no puede hacer la pega, el medicamento la hace por ti. Claro. Esa es la diferencia. O sea, y lo ideal es, claro, no llegar a eso. No, o sea, claro. Llegar, sí. y ahí volvemos a la maratón. La importancia del hacer ejercicio y el estar, claro. Ahí volvió el atleta que, claro. que ya pasó con el electrocardiograma normal. Claro. Pero ojo, hay que decir que si uno quiere hacer un chequeo completo, hay que hacer 2 exámenes más. ¿Cuáles son? Sí. Para una maratón sería ideal, sobre todo si tienes más edad. O sea, incluso salir a trotar ya. A trotar, sí, claro, incluso. Ya pongamos... Sí, un ecocardiograma. ¿Cuál es la diferencia del eco? El electrocardiograma mide la actividad eléctrica, por eso electrocardiograma. Y el ecocardiograma es una ecografía, igual como se hace para las embarazadas, pero se le hace al corazón. Entonces, en tiempo real, el cardiólogo va a ver en la pantalla del ecógrafo cómo se mueve. Si se mueven todas las partes iguales, si hay una parte que tiene menos movimiento, cuánta sangre expulsa el corazón respecto de lo que tiene adentro, porque hay unas tablas para decir normal o anormal, y lo más importante, también medir las estructuras en tamaño, en grosor. Entonces te da, ahí ya no tienes una cosa de funcionamiento eléctrico, sino que tienes, con el ecocardiograma, tienes una visión de cómo sería la estructura visual. Como si uno lo estuviera mirando así, latiendo. Exacto. Y el tercer examen, si vamos a correr una maratón y tienes 60 años, es un test de esfuerzo. Ahí tienes todo listo. ¿Ese del test de esfuerzo el que te ponen? No, ese es un holter, el que te ponen todos los... ¿Es distinto eso? Son distintos. El holter, hay un holter de presión y uno de ritmo, y son una medición en 24 horas de cómo está la presión o cómo va variando. O cómo está o cómo está el funcionamiento del corazón. Como un electrocardiograma, pero de 24 horas. Pero eso dejémoslo para otras patologías. Aquí estamos haciendo un chequeo para ver que estés normal. Ya. Electrocardiograma, ecocardiograma, test de esfuerzo. El test de esfuerzo es igual que un electrocardiograma en reposo, pero corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que tu corazón, a la frecuencia cardíaca normal de 70, 80 latidos por minuto, lo que la gente llama pulsaciones por minuto, esté normal y funcione normal. Pero si tú lo estresas y, por ejemplo, pasas un mal rato, pasas una emoción, pasas una maratón, chocas y sufres un susto, te asaltan, el corazón ya no va a latir a 70-80 porque está en un modo escape, huida, defensa, y va a subir a 150. ¿Y qué pasa con el corazón cuando lo estresas? Entonces tú, controladamente, en el laboratorio, le pones todos los mismos cositos de acá del pecho y lo haces primero caminar, después trotar y después correr. Y hasta que llegue a la frecuencia cardíaca que tú necesitas. Por ejemplo, para la edad y el sexo nos dice, mira, tiene que latir a 150, y latiendo a 150 veces por minuto, ¿cómo se comporta el corazón mientras pasa esta situación? ¿Se comporta igual o hace arritmias porque le está llegando poca sangre? Hace alguna manifestación rara. Porque uno lo que quiere es controladamente ver cómo funciona, y lo importante es que después, en la vida normal, cuando estás afuera, ya sabemos qué pasa. Entonces puedes correr.
Ahora, la recuperación de este ritmo, o cuando uno se empieza a recuperar ya de este ritmo cardíaco, cuando está acelerado y ya vuelve a la normalidad, ¿Sí? también tiene tiempos de normalidad y no. Sí, pero son un par de minutos. Son par de minutos. Un par de minutos, un par de minutos, sí. Ya. Si tú estás corriendo a 150 por minuto, no sé, corres 100 metros planos, para 3, 5 minutos y ya estás normal. Y debiera ser. Sí. Y cuando no pasa eso, cuando no se está normal... No, siempre va, siempre, va a bajar. Siempre va a bajar. Va a bajar, no te vas a quedar arriba. Ya. La única forma que te quedes arriba es con estimulantes. Ya. Claro, o sea, la cafeína, la gente que es sensible a la cafeína puede que tome 2 cafés cargados y quede más taquicárdico. No, hasta el 150, ¿Y pero... eso sería taquicardia? Claro, cuando está estás sobre 90. Ya. Taquicardia. Ese es el término técnico. Claro. Bueno, pero tampoco no es importante aprenderlo, pero sí, cuando estás sobre 90 porque tomaste café, uno tiene entonces que elegir descafeinado. Oye, entonces, por ejemplo, ya cuando uno, ya si se nos estamos preparando para correr o la maratón o lo que sea... Y otra cosa, la gente que está resfriada, que ¿Ya? no vamos a decir quién puede ser, pero la gente que está resfriada toma muchas veces antigripales. Sí. Y los antigripales son un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, porque uno cuando está resfriado está cansado, Sí. está con sueño Sí. y está con dolores. Sí, así no. Ya, el antigripal trae algo para los dolores, Claro, como para... para algún paracetamol, algún betamizol, trae algo para la alergia, para la congestión, que te va a dar sueño, entonces le agregan algo para activarte. Y la gente que es sensible con un antigripal puede aumentar su frecuencia cardíaca en exceso. Mira. Sobre todo tú tienes 50, 60, 70 Claro. años, un antigripal Te puede afectarte. Y que si tomas uno cada 8 horas puede ser sumativo. Entonces hay que tomárselo con mucho cuidado los antigripales. Oye, sí, más allá de que sea un remedio, un medicamento tan común, yo creo que igual es importante consultar a un especialista, por ejemplo, personas que tienen distintas enfermedades crónicas, O sea, hipertensión. tiene que consultar a su tiene que tratante. a su tratante. A su tratante, obviamente. Porque hay distintos antigripales, me imagino, además. Sí, claro, pero son todos muy parecidos en claro. cuanto a la composición y el efecto que buscan. Entonces, como la gente que está congestionada busca descongestionarse, el Claro. descongestionante habitualmente te da sueño. Y para no andar quedándose dormido, le colocan algo que te pueda activar. Cafeína, por ejemplo, en dosis a veces altas, y eso puede acelerar el corazón. Si tienes 20 años no va a pasar mucho. Pero si estás ya en una Pero si eres condición- hipertenso, Claro. diabético, colesterol alto, Estás con otra y ya condición. llevas 15, 20 años así y es riesgoso. Sí. Así que no lo recomiendo, a pesar de que lo venden directamente en la farmacia, no hay que pedir receta, nada, pero con mucho cuidado los antigripales. Mira, sí que buen dato para todos, sobre todo en esta época de invierno, donde lamentablemente muchos sabemos que estamos ahí con los bichos del resfrío, tratando de protegernos y de cuidarnos y de no contagiar a nadie. Lo más posible no tratando de contagiar a nadie. Sí, hay que, así con mascarilla. Mascarilla, sí. Con mascarilla. Debiera No, hacerlo con mascarilla. claro. Por eso están los servicios de urgencia con mascarilla ahora. Sí, bueno, Sí. es una buena medida, Sí, sobre claro, todo en esta época del es año. necesario porque Sí. los hospitales y las clínicas están bastante atochados con enfermos respiratorios. Sí. Oye, y hablando de los enfermos respiratorios y todo, ¿hace mejor o no? O sea, ¿es recomendable salir a trotar, por ejemplo, cuando uno está con resfrío? O sea, mira, Si tenía el ánimo ya, primero. Mira. Primero, si tienes ánimo de salir. salir a trotar cuando estás resfriado es una muy mala idea. Ya. Es una muy mala idea porque vas a respirar un aire frío, vas a tener la falsa sensación de que te descongestionó, porque va a producir un efecto en las mucosas inicial de sensación de que entra más aire, pero a largo plazo vas a estresar aún más tu cuerpo que ya está bajo ataque. Si esto es igual que una guerra, tú estás con tu ejército destinado a matar al invasor, no puedes llegar y aparte empezar a exigirte otra cosa. Y si es un día muy contaminado, Peor. si hay en algunas ciudades como Santiago alerta ambiental preemergencia, por ningún motivo en ambientes abiertos. Mira, qué buenos tips y buenos datos Sí, también. el lugar donde vivimos también condiciona mucho lo que podemos hacer. Si estamos con la suerte de estar en Viña, por ejemplo, y con eso ya, y lo otro es hacer una preparación. ¿Ya? Porque no es llegar, comprarse las zapatillas, comprarse el buzo y salir a correr 42K el domingo. Eso va a causar muchos efectos. De hecho, mira, te cuento, tengo al menos 3 pacientes que me han llamado ahora, Ya, saliendo a la maratón. entre domingo Claro. y lunes, por dolores post
carrera y no corrieron 42 kilómetros, corrieron menos, pero no se prepararon. Entonces tienen con dolores de tobillos, dolores de rodillas, articulares y dolores cervicales. Y porque no hicieron una preparación. Oye, ¿cervicales también? Sí, claro, porque el golpe... Porque se genera tensión. Ah, claro. Sí, el golpe, porque corren sobre cemento. ¿Es que es mejor correr sobre una plataforma más suave, como tierra, O sea, pasto? sí, hay dos elementos ahí que hay que conjugar. Naturalmente que tus rodillas van a agradecer que corras sobre tierra o sobre pasto. Sí. Sí, pero también hay que tener cuidado con las caídas. Porque el pasto es súper fácil. Irregular y resbaloso. Sí, es más resbaloso. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Y el cemento pareciera ser más seguro, pero las articulaciones sufren más. Oye, ¿las articulaciones hay alguna forma que podamos protegerlas antes de ir a trotar? ¿O nos dicen siempre no, ya sonaste con las articulaciones para salir a trotar? No, nunca es como que sonaste y se acabó. No, lo que pasa es que hay que tratar de mejorarlas con una suplementación adecuada para mejorar el colágeno que tienen los cartílagos y así poder tener mayor, yo diría, soporte en el esfuerzo que vas a someter a la articulación, que todas las veces se está comprimiendo. Porque el colágeno es lo que está entre medio como de la articulación y como el colchoncito. Sí, exactamente. Y lo otro que es muy importante y que mucha gente desconoce es que en la medida que tengas más masa muscular, tu articulación va a estar más protegida. También es importante porque la vamos perdiendo. La vamos perdiendo. Primero por inacción, porque no hacemos nada, y segundo por alimentación. Y si tenemos alguna dieta extrema, aún peor. Claro. O sea, hay, proteína, para la masa muscular, sí, claro. y el ejercicio de fuerza también debiera ser. Sí, o sea, a ver, si uno habla sobre ejercicio, hay 4 tipos de ejercicio, a grosso modo, que tienen los cardiovasculares, de fuerza, de equilibrio y también de tener. Te voy a interrumpir un minutito, Eduardo, para darle nuevamente el teléfono, porque si hay alguna duda que quieran consultarnos, al más 569-3302-6074. Estamos atentos, estamos conversando respecto a todos los cuidados que tenemos que tener antes de empezar a practicar cualquier deporte o sobre todo lo que fue la Maratón de Santiago con el doctor Eduardo Yarse. Pero ¿saben qué? Más allá de eso, nos vamos de un tema a otro, porque todo en la salud es importante. Como siempre vamos de un lado a otro, pero volvemos. Entonces, ejercicios de fuerza, ejercicios de resistencia o cardiovasculares, ejercicios de equilibrio, que se hacen muy poco y son muy importantes. Sobre todo cuando se va creciendo. Y de elongación. Eso, claro, y la elongación ahí nos va ayudando también a no tener tanto dolor muscular de pronto. O sea, ahora, uno quisiera que todo esto sea asesorado, hay kinesiólogos especialistas en poder asesorarte para poder tratar los dolores que aparecen. Muchas veces nosotros no tenemos una muy buena, digamos, compensación de todo el cuerpo. Hay una articulación que hace el trabajo de otras. Por ejemplo, si fuéramos un auto que se para sobre las 4 ruedas, quizás aquí hay una rueda que está recibiendo más peso del auto que el resto. Entonces, lo que uno quiere es compensar para no sobrecargar esa zona, porque si empieza a hacer ejercicio, capaz el que hace más trabajo va a seguir haciendo más y se va a lesionar. Va a ser más esforzado. Por ejemplo, hay cuando te dicen típico hoy que tú puedes tener, que todos tenemos una cadera más cosa, una pierna más corta, aunque sea muy poquitito, pero claro, se genera más desgaste en una rodilla o en una cadera. Más desgaste y compensaciones, porque hay articulaciones que compensan el trabajo que no está haciendo otra. Entonces, esa estructura de funcionamiento, si nosotros la forzamos mucho, esto no es el caso de que voy a salir 4.000 pasos al día, va a ser un drama. No, eso háganlo. Subir 1 o 2 pisos en la escalera, háganlo también, no va a pasar nada. Salvo que tu condición cardiovascular sea de una insuficiencia cardíaca. Y ahí se van a dar cuenta, o sea, se da cuenta porque se empieza a perder como ahogo. Pero la idea no es llegar a ese punto, la idea no es accidentarse. Entonces, subir un piso y ir probando día a día. Pero si uno se va a someter a un esfuerzo grande como fue la maratón, naturalmente requiere una preparación de un par de meses antes. Sí, mínimo empezar a... O sea, yo no me voy a poner a correr 42 kilómetros de un día para otro. No llego. Uno no llega y uno se va a dar cuenta. Después te va a contar yo la experiencia personal. Pero una amiga nos pregunta, la Lore, dice, ¿y correr en la arena? Es súper cansador y ojo con la musculatura de la pantorrilla, porque la pantorrilla está terminando en el tendón de Aquiles. Tiene el inconveniente, que no es menor, que tienes poco apoyo, porque donde está despidiendo el paso, el pie, y se levanta para llegar a la siguiente parte,
no es una zona firme. Entonces no son infrecuentes las lesiones en tendón de Aquiles o desgarros en pantorrilla, porque la zona que te está dando el soporte para llegar al siguiente paso es inestable. Entonces no es tan bueno correr en arena. Y claro, todos vimos a Rocky corriendo, sí, claro. O Baywatch, cuando corre. Sí, para los más jóvenes. Sí, sí. Pero pasa el tema que hay que tener una masa muscular acorde. Ya. Rocky tenía... O sea, Rocky entrenaba, entrenaba, sí, era... Sí, o sea, el personaje y la persona. Sí, además. Sylvester Stallone tenía una gran masa muscular. Mira. Sí, entonces se puede. Pero una persona común y corriente, con cuidado en la arena. Es una zona, es una estructura que no está hecha tanto para correr, mejor para caminarla. Mira, y nosotros tenemos la idea de muchas veces de salir a trotar, claro, en nuestra imagen ilusoria de salir a trotar en la arena, en la playa y todo. El tema de tener los resguardos necesarios para poder cuidarnos antes de hacer ejercicio es súper importante. Pero hay otro tema que a mí me encantó, que empezamos la vez pasada, que no, la semana anterior, Eduardo, que fue medicina en 90 segundos. Sí, claro. Que me encanta entenderla, me encanta. Mira, la idea de medicina al día en 90 segundos es poder darles un concepto de algo que es muy frecuente, que es muy importante, de forma muy simple y muy breve para que quede el recuerdo y aprendas un poquito de medicina. Y en este caso yo quería hablar del segundo examen más pedido por los doctores, sin lugar a dudas, que es el perfil bioquímico. ¿Qué es eso? Bueno, hemos escuchado mucho, pero ¿qué es eso? El perfil bioquímico trae una serie de datos y uno dice, ¿para qué me pidieron todo esto? Sí. Bueno, es bien simple. Siempre vienen los valores normales al lado, así que uno puede decir más o menos dónde va, pero lo que te mide es cómo funciona, a grosso modo, el hígado, cómo funciona el riñón, que son dos órganos filtros fundamentales, cómo está tu nutrición, a través de las proteínas y la albúmina. Ya, te voy a ir preguntando después cada detalle, estoy calladita. Y cómo está el calcio y fósforo, que participan de algunos procesos de reciclaje y de transmisión de estímulos dentro de la célula. Vienen, habitualmente están normales, son como los que menos miramos. Los que más miramos son esos y uno muy importante y que siempre sale malo, que es el colesterol. Te dice colesterol total. Sí. Si uno quiere tener el desglose, tiene que pedir un perfil de colesterol. Oye, ¿el perfil bioquímico te lo piden para todo? Es que es la forma, cualquier cosa que tú te vayas a hacer o quieras saber cómo estás, necesitas saber cómo está el hígado, cómo está el riñón, si no estás desnutrido, cómo está el colesterol, y cómo está la glicemia. Claro, que es como lo básico. Es lo básico. ¿La albúmina qué es? La albúmina es un tipo de proteína. Ya, ¿y esa proteína en qué incide en nosotros? Incide en todo, en tu estructura celular. Así es que si estás bajo, probablemente vas a estar desnutrido. Ya. Sí. Y si está con hay una sobrealbúmina, es porque... Muy raro. ¿Es muy raro? Muy raro, muy raro. Así que siempre está normal o bajo. Ya. Sí, muy raro. Entonces, y cuando leemos también el colesterol es total, o sea, total incluye el malo y el bueno. Los dos, exactamente. Sí. Entonces ahí si uno sale alterado, va a pedir después, en particular, el perfil de colesterol. Ya. O perfil lipídico. Ah, y ahí en el perfil lipídico es cuando se ve la diferencia de... HDL, que es colesterol bueno, LDL, que es colesterol malo, y triglicéridos. Oye, cuando hablamos de malo, es porque es pura grasa. ¿Qué es que sea malo? No, es que son partículas pequeñas que tienden a depositarse en los vasos sanguíneos. Ya. Y cuando hablamos del bueno... Recluta cosas que va sacando de los vasos sanguíneos. Ya, perfecto. Entonces, son distintos tipos porque tienen distinto peso molecular. Entonces, unas moléculas son pequeñas, otras son grandes, tienen distintas funciones. ¿Incide en la hora? Bueno, también lo hablamos en algún minuto de... Siempre, y esto se los digo por una cosa estándar de convención, así como hay muchas cosas que hemos tomado por convención, nosotros en medicina lo pedimos en ayuna, porque hay menos influencia de lo que comiste ese día o de lo que has hecho como actividad física. Es cómo te despiertas. ¿Se puede pedir a las 12 del día, a las 4 de la tarde? Sí, pero tengo más factores que lo pueden alterar. Entonces, como no quiero alterar eso, quiero lo más puro entre comillas posible, ese examen, entonces lo hago antes de que comas, en ayuna. En ayuna. Y ahí incide, bueno, son las horas que nos dice el examen. Sin embargo, por ejemplo, si hay una conducta de toda una semana que se estuvo una persona cuidando en términos alimenticios,
¿igual le va a afectar en el examen? ¿Va a tener un resultado distinto o no tiene nada que ver? O sea, uno siempre puede hacerse tonto. Es que yo he visto varios casos que, claro, que como que ya no, si me tengo que tomar el examen la próxima semana ya me cuido toda esta. Sí, pero la fluctuación no va a ser tan grande. No va a ser tan grande. No, no va a ser tan grande. Ya. Por ejemplo, el caso más notable es en los diabéticos, se pide la hemoglobina glicosilada, que es un examen que te muestra cómo estuvo la glicemia los últimos 3 meses. Ah, mira. Entonces, por más que tú te cuides el día antes y me vengas con una glicemia buena, si este sapo que Claro. que dice cómo te has portado 3 meses está elevado, entonces no te creo la de hoy. Exacto, y que queda en registro. Claro, va quedando en Buenísimo. registro. Entonces, son exámenes que por convención los Ya. pedimos en ayuna. Mira, y si bien ya nos tenemos que despedir, Eduardo, esta semana, te voy a leer el último mensajito que dice: Dale. Hola, buen día, soy Isabel. Mi pregunta es la siguiente. ¿Puedo hacer ejercicio si tengo preexcitación ventricular tipo A? Muchas gracias. Isabel, gracias a ti por escribirnos y por preguntarnos. La verdad es que cuando tienes fenómenos así como preexcitación, significa que la estimulación o conducción nerviosa está alterada del corazón y siempre requiere una evaluación antes de, y ojalá hacer ejercicio en forma supervisada, porque puede desencadenar otro tipo de enfermedades cardiovasculares. Así que con mucho cuidado, salir a caminar es una cosa, pero someterse a un ejercicio más extenuante que aumenta la frecuencia cardíaca, con cuidado. Ya. Porque probablemente funciona muy bien en reposo, pero si lo subo 30, 40 pulsaciones por minuto, se va a activar. Así que ojo con eso. Así que Isabel, ahí atención. Muchísimas gracias por preguntarnos. Eduardo, querido, ahí. Bueno, Ahí. muchas gracias por haberme invitado y espero que nos veamos pronto. Sí, vamos a estar pronto también conversando de esto y muchísimo más. Así Listo. que muchas gracias. Gracias a ti. Chao. No, felices. Oye, tienes una bolsita que es de Sara para que se la lleves. Perfecto. Y yo lo digo al aire, nomás da lo mismo, da lo mismo. Te está esperando ahí. Un beso para todos quienes nos escribieron también y nos preguntaron, hicieron sus consultas al doctor, porque la verdad que es importante tener la orientación necesaria para poder estar mejor de salud, sobre todo en esta época del año, en la región que estemos.